Hola, ¿cómo están? Soy Dolores Tapia. Bienvenidos a este espacio telemático donde tenemos el día de hoy a un productor muy importante en el ecosistema cultural del Estado. Agradezco mucho a todos los que están viendo este video, agradezco mucho la presencia de Sandra Carvajal, compañera, colega, amiga. ¿Cómo estás, mi Sandra? A todo dar, cariño, aquí muy entusiasmada. Hacía tiempo que no veía a Chester, entonces estoy aquí ya con mis preguntas, si se deja. Por Y supuesto que sí. el día de hoy nos acompaña Enrique Morales Chester, ahora sí que compañero de mil batallas y compañero de todos los artistas del Estado y de muchos colegas en el país. Bienvenido, Chester, ¿cómo estás? Muy, muy bien, queridísima Dolores, queridísima Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Yo muy nervioso de este lado, ¿no? Es así como uno acostumbrado a estar del otro lado, pues es un poco más fácil, ¿no? No, pero ya cuando te pones frente a la cámara, aunque sea de esta manera, ¿no? Sí te da nervio. Bueno, Hermoso. yo quisiera agradecer, gracias a quienes se están conectando. Les recuerdo que este video, esta grabación, se replica en varias plataformas. Quiero agradecer en esta emisión específicamente a Guadalajara Fashion, una plataforma de escritura, promoción y difusión social que llega a mucha gente, sobre todo en Jalisco, pero también tiene un brazo de difusión en México, donde hemos sentido la reacción del público muy de cerca. Muchísimas gracias también al Informador y a Cultura ODG. Y ahora sí, arrancamos. Voy a poner en la pantalla, bueno, somos los Yo tres, digo, y sí, yo de digo que nos quedemos así. bueno, Chester, yo quería preguntarte, también se lo pregunté a Lola, que sobre todo los productores, tenemos, porque nos hemos dedicado a hacer eventos también, Claro. pero en este caso tú tienes una enorme responsabilidad sobre reflexionar cómo diseñar y cómo pensar los eventos en esta nueva modalidad. Antes de entrar a ese tema, me gustaría preguntarte cómo sentiste, dónde te agarró la pandemia y de entonces para el real, cómo te has transformado. Fíjate que a mí me agarró la pandemia justo terminando con Lola Bianchi, un proyecto que se llamó Espacios Revelados, ¿no? Con Fundación Siemens, el Goethe Institute, Secretaría de Cultura, un proyecto súper interesante que desde ahí ya me estaba haciendo como revalorar el espacio, el entorno social, estos lugares ya de repente tan abandonados, ¿no? Toda esta arquitectura de principios de los 50, 60 y que fue abandonada y cómo comenzábamos a retomar y barrios en los que uno ha andado ahí peligrando, ¿no? Pero que también tiene una vida social súper Peligrando. interesante, ¿no? Digo, esa es De, la de, verdad, ¿no? de gran valor histórico, ¿no? De gran Un gran valor valor histórico. histórico. Sí, yo recuerdo una película por ahí en la que salía el Teatro Experimental de Jalisco, que creo que con, ¿quién era este actor? Bueno, no recuerdo bien, pero salía el Teatro Experimental de Jalisco, la biblioteca, ¿no? Una película mexicana ahí que le hace promoción como a Jalisco, ¿no? Sale hasta Chapala, Jijic, la Plaza de los Mariachis y todo ahí. Y bueno, encontrarme con este entorno nuevamente, ahora con las condiciones que tiene, ¿no? Justo ahí fue donde terminé la pandemia, con ese proyecto de Espacios Revelados, ¿no? Ahí fue donde me agarró. Ahí está, Sandruchas, otra vez regreso. Sí, se fue, Sandra, te fuiste. Y en ese entonces todavía no veíamos la seriedad del asunto, lo Claro. leíamos, lo veíamos del otro lado del continente, ¿no? Y como era un proyecto que estaba encabezando una institución alemana, bueno, a las personas que estaban aquí de Alemania les dijeron, vénganse, porque si no se vienen Se ahora, acabó. bye, ¿No se van a acabó, salir? no van a salir, no van a poder entrar, o sea, ni siquiera ellos terminaron el proyecto con nosotros, ¿no? Eso fue como muy lamentable para el proyecto, se había mucha incertidumbre. Recuerdo yo todavía haciendo memes ahí de, hombre, no se preocupen, si no nos pueden entrar 30 son los que entran todo el tiempo en las funciones y jajaja, jujuju, ¿no? Todavía estábamos en esa parte de no nos la Sí, creemos, de esa incredulidad con la que a veces tomamos las cosas los mexicanos, ¿no? Yo tengo hasta totalmente. un sticker así donde me tomé luchando contra el coronavirus con un frasco de gel antibacterial. O sea, yo así estaba cerrando, ¿no? O sea, porque además nos encerraban el día 16 de marzo aquí en Jalisco, el evento terminaba el 15 y dije,
yo terminé, vayan chicos, recojan y todos a nuestras casas, ¿no? O sea, hasta ahí terminé yo y a partir de ahí la realidad es que me dediqué a mi casa primero, ¿no? Me dediqué a mi casa para ver cómo iba a ser también el entorno familiar, cómo iba, porque prácticamente pues todo se paró de tajo, ¿no? Yo que trabajo mucho para las instituciones, pues las instituciones fueron las primeras en decir, no va para nada, no va nada para adelante, ¿no? Bye, bye, nada. Y en ese momento, pues yo me comencé a dedicar un poco más también a mi casa aquí, a ver cómo iba a ser la situación en mi casa, cómo nos íbamos a acomodar con el tema de las escuelas, cuidar a los hijos. La ventaja es que, bueno, nos cortaron y dije, pues, ¿a dónde voy, no? ¿Qué hago? O sea, tengo por ahí mis ahorros, ahí han ido saliendo los ahorros, que ya comienza a ponerse preocupante a estas alturas del Claro. partido. Creo que para muchos, ¿no? Había gente que no tenía ahorros, hay compañeros del gremio que realmente le están pasando muy mal, hay muchas, ya ahorita platicaremos si gustan sobre eso, pero hay muchas iniciativas para poder Ahorita ayudarlos, platicamos del ¿no? vecino. Sí, importante, Este, muy importante. ¿no? Claro, claro. Se volvió muy compleja esa situación. Digo, yo tuve la fortuna de trabajar, de dar clases, ¿no? Comencé a dar mis clases de manera virtual. Eso me ayudó mucho porque doy clases en una escuela que se llama Sensorium, que es una escuela como enfocada a la parte de las artes escénicas y visuales, pero como desde el punto de vista más tecnológico también, ¿no? Más innovador. Entonces, lo dirigen jóvenes, de 30 años, yo creo, deben de andar por ahí los chicos, ¿no? Es Dena Bañuelos, dentro de una de ellas, por ahí, y entonces ellos sí traen mucho el chip de cómo funcionar de manera virtual. Y eso me ayudó mucho también a mí para poder terminar mis clases en la Universidad de Guadalajara. Y en la Universidad de Guadalajara doy una clase que se llama Diseño de Iluminación, ¿no? Y ahí sí era muy complejo. En la otra daba teoría, ¿no? Era un poco más sencillo abordar la teoría, aunque después ya me dijeron los chicos que el curso les super aburrió al final, ¿no? Ok. Pero bueno, fue un poco, fue mucho parte del aprendizaje, ¿no? De entender también cómo llevar las clases a las plataformas digitales, cómo llevar las clases en línea, cómo no enfadarlos, cómo poder alimentar, ¿no? O mi clase de 3 horas de diseño de iluminación donde tú vas y haces práctica, cómo llevarla ahora al plano de 3 horas de manera virtual. No, pues eso no es posible. Tenemos que buscar otros mecanismos, tenemos que dotarles la información de una manera distinta, ¿no? Y uno de los problemas que sí me encontré es con una situación económica que sufren los chicos, los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, ¿no? No todos tienen acceso a un dispositivo móvil. Hay quien les decía, oye, ¿vas en el camión? Me decían, sí, maestro, es que, pues aproveché para trabajar más tiempo, ¿sabe? O sea, me puse a trabajar también en las mañanas. Ok, a ver, pues si se trata que estés en tu casa, ¿no? Sí, yo comencé a vivir a través de mis alumnos una serie de panoramas muy complejos, muy, muy complejos. El que se tuvo que regresar a su pueblo, porque bueno, doy clases en la Universidad de Guadalajara y en la Escuela de Artes, y le doy clase a la gente de danza folclórica, contemporánea, fotografía, pintura, y todos con condiciones muy distintas, con entornos muy distintos, ¿no? El que se tuvo que regresar literalmente a su rancho y me decía, maestro, es que está bien complicado yo venirme a conectar, acá tengo que venirme a tal parte, ¿no? Sí, muy, muy complejo eso. Al final los chicos me agradecieron que haya sido también yo de los profesores que dijo, a ver, no, las clases van a continuar, nos vamos a conectar por Zoom, y le vamos a dar, y yo aquí los veo los lunes a las 10 de la mañana, y los lunes a la 1, y aquí vamos a continuar, y aquí vamos a seguir, no vamos a parar. ¿Y qué hice? Contraté a un muy buen amigo, diseñador de iluminación, programador, y le dije, ¿sabes qué? Necesito que hagamos todo de manera virtual. Porque una de las grandes ventajas que tiene nuestro trabajo también es que hay muchas cosas que se pueden hacer de manera virtual, ¿no? Yo ayer acabo de aventarme 5 horas de grabación para un videoclip que vamos a hacer, bueno, no, para un gran video pues que vamos a hacer mañana, no es un videoclip porque son como 2 horas de grabación, y nos aventamos 5 horas grabando la iluminación de manera virtual, ¿no? Así de, él ponía la pantalla, yo le decía, cambia estos colores, esto, lo otro, ahora modifiquemos para que se muevan para acá, para allá, todo como si fuera jueguito de animación, ¿no? Y así grabamos durante 5 horas. Eso que yo he aprendido a lo largo de la vida con experiencia, ¿no? Fue lo que traté de llevarle a los muchachos. Y entonces salieron cosas muy interesantes. Los proyectos, de lo que aprendí, por ejemplo, los proyectos teóricos de los chicos estuvieron mejor fundamentados
que cuando solamente hacíamos práctica. ¿Por qué? Porque justo en esta parte que yo hablaba con Carlos Maciel hace unos días, hay cosas empíricas que pues las tienes que aprender ahí, ¿no? O sea, esta parte del empirismo que dices, sí, claro, es aquí manual, sí, ya lo entendí, y ya no lo documentas, ¿no? Entonces, en cambio, de esta manera, se vieron forzados los chicos a tener que documentar cada cosa y tener que imaginar ellos en, sí, cuando entra el actor, el bailarín, la luz, el texto, la música, comenzaron a conceptualizar las cosas de una manera distinta. Y eso para mí fue una gran sorpresa, el darme cuenta que como se vieron obligados a tener que trabajarlo de esa manera, lograron mejores productos que en semestres anteriores. No lo vimos en la práctica, lamentablemente, pero sí vimos una visualización de ellos y ellos quedaron sorprendidos de decir, wow, sí, pudimos ver nuestro trabajo ahí, en una pantalla, ¿no? Le dan play y ven su videoclip de 5 minutitos donde entra su luz, donde ellos le pusieron su voz, su narración, y estaban contentos por esa parte, ¿no? Porque, número uno, no aventamos la toalla, ¿no? O sea, porque estoy seguro que hay muchos maestros que ni siquiera se pararon ya después de, ok, señores, 16 de marzo, bye. Estoy seguro que muchos no volvieron a saber ni de sus alumnos ni de sus maestros, lamentablemente, ¿no? O sea, y eso es muy triste. No, yo dije, no, vamos a darle. O sea, esto no nos va a detener. Todavía no sabíamos qué tan grave iba ¿Qué a tan ser grave ha sido? la ¿Tú, situación. No lo tú crees, veíamos. ¿Tú crees, Chester, que era como realmente los chicos tenían la información, pero este proceso de reflexión les queda el conocimiento? Es decir, sí hay una posibilidad de razonar a través de estos medios. O sea, porque Sí, esto que dices que los viste mejor es bien interesante. Es decir, sí, tuvieron ese tiempo de reflexión, sí. ¿crees tú? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que por fortuna, el problema del encierro nos tomó justo cuando ya habíamos visto las primeras materias teóricas, o sea, las primeras clases teóricas conmigo presenciales. Habíamos visto una práctica, ¿no? Que yo soy el primero que hago la práctica, y allí habían visto cómo se trataba, ya habían visto la luz físicamente. Entonces, eso les ayudó para que cuando viene la parte del encierro, por lo menos podamos estar hablando y dialogando lo mismo. Sí, ya ¿No? Porque tenían sí, herramientas. sí, no, no, Que no es fue completamente de interesantísimo, cero, fíjate. pero fue muy bueno el que sintieran la práctica, el que lo vieran, hicieran conciencia de eso y terminaran reflexionando desde el encierro. O sea, para eso, para mí fue muy importante. Y claro, de un grupo de, mis grupos son de 25 personas, yo hago 2 equipos, que cada quien tiene que montar su bonita pastorela e iluminarla, ¿no? Ellos sabrán qué pastorela montan. Si toman una poesía, si toman una dancita, ellos sabrán, ¿no? Eso es lo que nos Yo importa quiero es la tomar luz. clases contigo. Sí, va Está increíble. cuando regresemos, ¿no? Y Oye, entonces, Chester, y tú de manera personal, digo, porque estás hablando como de tu brazo en la docencia, ¿no? Que es una parte de ti. Pero tú de manera personal, holística, digamos, desde la parte holística que es tu ser, ¿qué has aprendido de esta pandemia? No te pregunto como maestro, te pregunto como todo, como padre, como iluminador, porque la mirada artística, sobre todo de los que nos dedicamos a la generación de eventos en el aquí y en el ahora, ¿no? Todo. ¿Qué has aprendido de la pandemia? fíjate que yo lo más rescatable y que puedo aprender es el habernos detenido. O sea, ¿en qué sentido? Esta pausa, este parón, ¡pum! ¡Ah! Algo pasó aquí, ¿no? Entonces, comencé a rescatar cosas desde relaciones con mis hijos. Pudimos terminar el teatrino que tantas ganas teníamos de hacer desde hace no sé cuántos años, ¿no? Sí. Digo, mis niños están chiquitos, pero sí, desde que nació mi hija, sí, de voy a hacer un teatrino. Ya tiene 7 años, ¿no? Y yo, voy a hacer un teatrino. Sí, todas las cosas pendientes, ¿no? Que se Todas pueden... las cosas pendientes, excepto mi currículum, que ahí sigue amontonado, mira, y todos los programas de mano. Son de las cosas que dije, claro, me voy a poner a ordenar esa parte en mi vida, pero realmente me di cuenta que esa parte en mi vida ni siquiera era importante. Que en estos momentos, el tener un currículum es así como, o sea, como ¿para qué? ¿Como para ¿No? qué? Claro, Como estamos ¿para qué? cambiando el Exacto. paradigma completo.
como para qué quiere un currículum en este momento, ¿no? En Ahorita. este momento uno necesita tener otras habilidades, ¿no? Claro. La habilidad de poder relacionarse a través de estos medios, la habilidad de generar empatía, ¿no? Con la gente que lo necesita, ¿no? A lo mejor tú no puedes donar, no puedes dar, pero sí puedes promover que se lleve a cabo. O sea, esa fue la parte que me dejó y yo sí frené, digo, yo me siento muy afortunado, me siento de esa gente afortunada que tuvo la posibilidad de poder frenar, ¿no? De decir, tengo mi nómina como profesor, tengo mi nómina como Y de universitario, cierto privilegio, escuela, y lo digo con sí, muchísimo privilegios, respeto y Con muchísima respeto. totalmente, gratitud. ¿no? Así es, así es. O sea, son privilegios por los que tú te has esforzado, son como lo queramos ver, ¿no? O porque la divina providencia realmente ha visto por ti, no sé, desde el punto que lo queramos ver. Pero sí, me dio esa posibilidad de frenar, de retomar cosas pendientes en mi casa, de sanar otras cosas que teníamos ahí también, ¿no? Y entonces, comenzar a mirar a los demás, comenzar a mirar el trabajo de los demás, comenzar a decir en dónde están parados mis demás compañeros, o sea, darme cuenta que realmente hay gente que no tiene para comer, eso sí me sorprendió mucho, pero también me comenzó a hablar de cosas, de problemas que tenemos arraigados de toda la vida, ¿no? De no pensar en que esto va a ocurrir, ¿no? O sea, nadie lo pensábamos, creo, nadie lo imaginábamos. Para mí el Nadie. 2020 era mi año, porque llevaba ya un ritmo como de 3 años, ¿no? Una inercia muy padre, el evento el eventote, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, Dolores, por ahí en la descripción que hiciste, sí, efectivamente trabajo en proyectos muy grandotes, y de esos proyectos muy grandotes, de repente digo, a ver, estos filtros, muchachos que ya no van a usar, déjenme los llevo con la compañía chiquita que no tiene para comprar filtros, Claro, ¿sabes? y también, por ejemplo, me veniste mucho a la cabeza desde cuando se anuncia que el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que ya se va a reactivar en noviembre, se para. Digo, obvio con sus notables diferencias, yo lo platicaba con mi comadre Sandra, cuando en Tapalpa se nos paró un festival en otras circunstancias, ¿no? Claro. Todo lo que hay que resolver, todo lo que hay que visionar, todo, pero ahora se para el festival más grande de esta parte del país, digo, ya hay muchos, no me quiero equivocar, hasta hace unos años era el más grande de México y uno de los más longevos. Se para, pero aparte se para y el mundo cambia. Es decir, el festival se va a reactivar ya en otra era. Y Sí. pensé mucho en ti porque siempre, ¿no? Al llegar a relacionarte con eventos o con cosas que gestionar, vincular con la universidad, de pronto en producción siempre estás tú, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? ¿Y qué reflexiones te arroja ahora? Porque van a reactivar festival en otra era. Mira, claro, se paró, se frenó por completo. El primero fue el Festival Internacional de Cine porque ya estaba en la puerta, ya Que nadie estaban lo las invitaciones, creíamos. ya estaban los eventos y nadie la queríamos. O sea, ya estaba ahí. Se paró, se frenó Papirolas, ¿no? O sea, Papirolas justo un año de que habíamos cambiado de sede, entonces había muchísimos planes para este nuevo año, muchísimas modificaciones a partir de la experiencia del año pasado. Se frena FinPro, que traíamos una inercia ya padrísima, ya habíamos comenzado a engranar ahí súper bien, ¿no? Entonces sí, sí fue doloroso. O sea, sí fue doloroso en el sentido de, Sí, como que pasas por etapas, ¿no? sí, sí, sí. Al principio, la verdad es que no lo creíamos tan grave, o sea, yo no teníamos la idea de cómo estaba ocurriendo, porque sí, aunque veías las noticias decías, híjole, sí, ¿cómo puede ser, no? Y yo como siempre lo he dicho, cuando comenzaron los primeros números, es que yo les digo a la gente, como cuando nuestros paisanos se fueron, algunos a esquiar y otros a las playas y que hasta fugan en helicóptero, ¿no? Ay, de veras. Y yo digo, claro, pero lo entiendo perfectamente porque si decimos, hay 200 infectados, 200 en un país de, ¿cuántos millones somos? ¿80 millones? ¿100 millones? Sí. Dices, no es nada, ¿no? No es nada, no es nada. Todavía creo que eso ocurre en Jalisco. En Jalisco hay que, no sé en cuánto va la cifra ahorita, 5,000 infectados, una cosa así, ¿no? Entonces dices, ay, 5,000, somos 8 millones, ay, no pasa nada, ¿no? Creo que esa parte no nos termina de caer ahí El el 20. 20, ¿no? De lo que está ocurriendo Sí, realmente, ¿no? porque no nada más es uno, sino uno
con los demás. Es decir, Es correcto. nos ha tenido que agarrar para comprender que tú, yo, estamos y afecta todo. Y a mí Claro. también me puse tristísima con lo de Papirolas. Nosotros presentábamos 2 proyectos muy interesantes en Papirolas. Pero perdón, seguías, mi No, Chester, pero perdón. justo eso. Yo también había estado preparando ya proyectos para Papirolas. Ya hay gente que desde el principio de año me comienza a buscar, oye, Chester, acuérdate, pues para FinPro yo ahí participo. Ah, sí, cómo no, ¿no? Sí. Yo ya armando todo mi crew de técnicos, staff, operadores, así, ya todo ya así visualizado, porque, o sea, la verdad es que los últimos 3 años para mí habían sido de mucho crecimiento, ¿no? Así pues, me comenzaron a salir las canas, la barba y todo, y dijeron, mira, este muchacho sí es serio, ¿no? Ya me contrataron más. Exacto, ya me contrataron más, ¿no? Siempre Así ha como sido muy serio, mi amor. así como que, claro, ya comienza a funcionar de manera distinta, comenzaba a armar más equipos de trabajo, ya no tenía que estar yo presencialmente todo el tiempo, que eso también es importante para mí, ¿no? Comencé a generar una escuela en la que la gente se hiciera responsable, se hiciera cargo y ellos pudieran estar sin que yo esté, ¿no? O sea, que mi presencia en el respaldo son ellos, ¿no? O sea, y yo los respaldo a ellos en la toma de decisiones y lo que ocurra, ¿sabes? Pero sí, o sea, gente muy valiosa para mí, como mi buen Saúl Gagiola, como el buen Jimmy, Genaro Camacho, ¿no? O sea, como Carla Trani, como toda esta gente que de repente en los espacios ya se ha ido apropiando de los eventos, de los espacios, y ya los identifican y dicen, claro, son ellos, ¿no? Davidcito Martínez, pues también, ¿no? Que después ya se quedó también ahí en el Onésimo el año pasado. Yo digo, claro, la gente ha ido creciendo, no hemos ido creciendo, y eso está bien lindo, ¿no? Y es algo que me gusta mucho a mí, que vayamos creciendo, que nos vayamos despegando, que no tenga que estar un Chester ahí presente para que las cosas funcionen, Claro. ¿no? Durante FinPro, por ejemplo, yo iba a iluminar una obra al mismo tiempo que ocurría FinPro. Pero pues ocurría en el mismo conjunto Santander. Dije, no pasa nada, yo puedo estar aquí sentado en la sala 3 iluminando, mientras afuera está toda la producción del evento. Exacto, ahí O sea, Chester en todo su esplendor, ¿no? En el macro. Exacto. Dios. ¿No? Dios en todos lados. Y entonces, pero eso, y eso me ayudó también a entender esta situación de poder trabajar a distancia, ¿eh? O sea, este desapego de no tengo que estar yo para que las cosas ocurran. Claro. ¿No? O sea, en el Festival de Cine me pasaba mucho. En el Festival de Cine, así, de repente la última fecha coincidía con que yo tenía algún evento con el Ballet de Jalisco, ¿no? Pero entonces yo dejaba perfectamente planchado todo el evento del festival y el festival tiene que correr solo. Ahí está Gerardo Camacho, ahí está el buen G, ¿no? O sea, ¿qué más se puede pedir que otro productor de ese tamaño, ¿no? Yo me voy a echar luces allá al ballet, ¿no? Entonces... Y nos dejabas desprotegidos. A mí nomás que se fuera Chester y yo temblaba. ¿No? Dejabas temblando, nada. Cariño, oye, dejabas temblando, Chester, yo te quiero preguntar, que me encanta, digo, me estás comentando de este trabajo a distancia, lo estamos aprendiendo. A ver, claro, henos aquí, ¿no? O sea, henos aquí. Yo que me dedicaba a escribir y a hacer eventos en un rancho, henos aquí. Sandra, que se dedica a la plástica, acaba de firmar una subasta en línea, Ela aquí. Pero también tú te avientas con algo que me encanta y que quiero que nos platiques, que son voces del backstage, que aparte, bueno, o sea, la crema y nata de México, señor. ¿No? O sea, volteo yo y digo, o sea, a mí me encantaría que me hablaras. Para quienes están viendo este video, Voces de Backstage es una serie que está haciendo Chester de manera telemática también, que está subiendo a sus redes sociales con gente muy profesional, unos muy famosos, otros no tanto, pero todos con un profesionalismo increíble que hacen posible que la función continúe. Y creo, Chester, que de alguna manera estás haciendo posible que esas voces que generalmente no escuchamos sean escuchadas y que la función continúe. Platícame o platícanos de Voces del Backstage. Sí, fíjate que todo, a mí siempre me ha gustado esta parte de estar frente a la pantalla, ¿no? Bueno, tú estudiaste actor, ¿no? Sí. Tú vienes de la actuación.
Yo vengo de la actuación, sí, yo vengo de las pastorelas, ¿no? Yo vengo de haber sido virgen en la pastorela, literal, ¿no? Si hay una historia por Hiciste de ahí, virgen. hice de virgen, ¿Y luego ¿no? evolucionó la Luego virginidad o evolucionó. no? Sí, tuvo que. Se Pero bueno, enamoró totalmente el escenario, arriba, abajo, a un lado, por todos lados. sí, a mí una de las cosas que más me apasionan es hablar sobre mi trabajo, ¿no? Hablar sobre lo que hacemos. Me gusta mucho compartir, me gusta mucho dialogar. Yo soy de la gente que cree que los demás aprenden también a partir de escuchar a los otros, ¿no? Y que debemos de aprender a vernos reflejados en los otros para podernos vernos a nosotros mismos, ¿sabes? O sea, soy muy partidario de esa parte. Es que tenemos que verlos. Digo, todos conocemos el refrán que dice, nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Pero no es Claro. que experimentes en cabeza ajena, sino que puedes tomar ciertos patrones como para decir, mira, por ahí le hizo, por ahí fue, ¿no? Y encontrar Pero ciertas aparte, similitudes tú, con tu vida. perdón que te interrumpa, para tu desarrollo de tu trabajo, Chester, yo creo que eres un máster escuchando. Es decir, eres un ser creador, Gracias. pero para poder cristalizar un proyecto como el Festival de Cine, por ejemplo, ya sea el de Guadalajara, el de México, el de Tapalpa y demás, necesitas recibir muchísima información para tú traducirla y poder hacer posible todo lo que haces posible y haces incluso que todo mundo se luzca y salga adelante, pero hay toda una traducción tuya. O sea, yo creo que eres un gran escucha. La realidad es que yo estoy como mero adentro de mi cerebro, así con un cacahuate, así. No te Ok. creo, no te creo. Porque además lo que dice Dolores, Chester, súmale cuando sales a otros países Sí, claro. y saca esa escena a otros. O sea, además tienes que escuchar en otra cultura, en otro lenguaje. O sea, yo creo que esto que dice Dolores es, o sea, eso es saber escuchar y tener esa paciencia, Chester. Mis respetos. Mis Fíjate que respetos, de verdad. una de las cualidades con las que sí creo que cuento es que sé cómo estructurar equipos y sé estructurar equipos a partir de ver ¿Y las cómo domar a fortalezas y las fieras? debilidades y cómo domar las fieras a partir de las fortalezas y debilidades de las personas, de la gente que estamos trabajando, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, una de mis cualidades es esa, entender a armar equipos, ¿no? Aprendí a armar equipos, a hacer equipo, ¿no? Porque claro, cuando tú eres joven, tú quieres comerte el mundo y quieres hacerlo solo. Ahora aprendí que lo más divertido es ir poniendo, ¿no? A los jugadores, ahora sí como director técnico, a ver, tu posición es esta. No, a ti no te voy a poner porque siempre terminas peleado de esta manera, no, y te vas a enfrentar con tal, no. Entonces mejor tú vas para acá, ¿no? Entonces, sí aprendo, sí hago lecturas muy rápidas de la gente, o sea, sí me gusta eso, así de, este va para acá, este para allá, este para acá, ¿no? Y digo, claro, es un ensayo y error, es una apuesta, a veces funciona, a veces que no, ¿no? Pero entonces, gracias a eso me he hecho de muchos amigos, de muchos conocidos, gracias a trabajar en producciones tan grandes como para Cultura de G, Secretaría de Cultura, ¿no? Y inicio Voces del Backstage porque Horacio Cicero, el director técnico del Conjunto Santander, director de producción en realidad del Conjunto Santander, comienza con una serie de charlas, así, y entonces en Instagram me invita y yo digo, sí, sí me gustó. Y le dije, yo voy a hacer lo mismo, mi Horacio. Pero yo voy a ver mi programa así, ¿no? Porque la charla uno a uno dije, no, sí está padre, pero no, yo quiero así como que hacer chorcha, ¿no? Así como que, uy, ¿te acuerdas cuando, oye, no, pero espérate, ¿no? Yo sí lo veía como en ese formato de, literal, estamos en la cantina, ¿no? O en el cafecito y jajaja, ¿no? Y pues me aventé y la realidad, la primera intención, les soy muy sincero, la primera era sacarme la espinita de algo que yo había deseado durante mucho tiempo. Era Es que, es muy banal, ¿no? Pero yo dínoslo. recuerdo que cuando me levantaba en las noches, cuando vivía con mis padres, cuando yo estaba muy niño, prendí la televisión y veía un programa, creo que en Canal 7 o 13, no sé cuál, con Jaime Camil, que se llamaba, ¿qué nochecita? Una cosa así, donde yo veía ahí un chavo, ¿no? Entonces yo recuerdo que se me hacía viejísimo, ¿no? Decía, ese don, ¿no?
Por supuesto. Exacto. Que salía Ese con unos, ruco. exacto, que salía con unos trajes todos Y tenía 30. extravagantes. O sea, salía con unos trajes todos extravagantes, ¿no? Y salía platicando y armando show y desorden ahí con su voz así toda medio, ¿no? Y así de, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer eso en la vida. Quiero pararme así, jajaja, jujuju, y se ve que se la pasa muy bien. Y es un trabajo en el que gana, ¿no? O sea, yo quiero hacer eso en la vida. Y entonces viene todo esto y digo, Padre lo que nos estás diciendo, Chester. voy a armar mi programa. Voy a armar mi programa. ¿Cómo no? O sea, Horacio Voy a ya armar me mi demostró. circo. Exacto, voy a armar mi circo. Horacio ya me dio, ya me dijo, ya me enseñó cómo, si se puede, esto, lo otro. Entonces, saber qué necesito. Una de las cosas que aprendí también en esta pandemia es, gracias a un curso de docencia que estaba tomando mi esposa, con el que yo me arrimé ahí mucho y estuve escuchándola, porque estaba aquí a un lado en el escritorio del otro lado, ¿no? No había manera de no escucharnos. Una de las Mi amor, recomendaciones ahorita docentes... vengo, voy a la universidad y va al baño. Exacto. Una de las recomendaciones que hacen... El curso 2x1. Los dos, exacto, ¿no? Y entonces yo lo aproveché. Una de Muy las bien. recomendaciones que hacen es que no produzcas tanto tus videos. Es así, ustedes pongan ahí su teléfono, videos cortos de tanto tiempo para los alumnos. No les preocúpense que si esto, que si lo otro, ¿no? Con un doctor que fue muchos años director del TEC de Monterrey, él es el quien estuvo dando el curso en la Universidad de Guadalajara, y él platicaba que realmente los videos tienen que ser así, más casuales, no tan producidos. Y yo así de, ¿en serio? Bueno, yo pensaría todo lo contrario, ¿no? Y entonces comencé yo a armar mi voz desde el backstage, desde los elementos y las herramientas que tenía. La primera sesión fue un caos, fue caótica con Rosa María Brito, Mosco y Ricardo de la Lanza. Y además, primero pensé así, todas las temáticas que quiero tratar, ¿no? Dije, no, fácil, tengo para todo el año, ¿no? Y al principio dije, pues claro, una semanal. ¿Qué tan complicado puede ser una semanal? No, hombre, no sabía en qué me metía, ¿no? Trabajar. No, es un trabajar. Y luego dije, ¿por qué no? Voy a subir primero así No, como... aparte tienes a 10 por sesión. O sea, Dije, voy a subir primero así como su biografía, unas fotitos de su trabajo. O sea, había olvidado lo indisciplinado que somos para tener un documentito y unas fotos ahí y nada más darle send, ¿no? Así de, pues claro, dije, pues todo el mundo va a tener ahí. La ventaja ahora en Facebook es que, bueno, bajas una foto, la recortas, la pones y te das de tus trucos y no te alcanzaron a mandar la foto ahí, ¿no? Pero, la primera sesión fue caótica porque además yo tuve una reunión de trabajo, ni siquiera estaba en mi casa, estaba en la oficina con un muy buen compañero, ¿no? Con Sergio Núñez de Vilay Media, que ahí me prestaron en la oficina y me tú te conecté. ubicaste que iba a ser como la cantina, llegar y ya. Sí, exacto. Lleva su oficina, Que bueno, oficina en el finalmente costado. es lo padre, ¿no? Que de pronto quieras compartir, porque sí, efectivamente, en los cafés, en las cantinas, digo, de ahí nace un poco la idea, Sandra y yo, de departir con gente tan padre, porque de veras es una delicia, ¿no? Entonces llega un momento donde lo quieres compartir, pero sí, luego dices, es un chorro de chamba, o sea... Es un chorro de chamba. Pregúntale. No. Entonces, por supuesto, ok, ya. Además, mandé a arreglar mi computadora ya es 2009, ¿no? No tenía disco de estado sólido, sino todavía de los que, ¿no? Da la vueltita, ¿no? Entonces, tuve que modificar mi computadora y quedó medio un Frankenstein, ¿no? Entonces, no transmite bien ni nada. Y yo no sabía cómo hacer pues yo lo había hecho con mis alumnos, ¿no? Pues muy fácil el Zoom ahí aquí, pero no me había metido en la bronca de tener que enviarlo a través de otro medio, de hacer streaming, ¿no? De decir, vamos a subirlo a otra plataforma. Entonces ya viene otra serie de configuraciones, ¿no? Ajá. Y, ay, es que no te oigo, es que no me oyes, es que no sé qué, es que no se ve, es que ya se desconectó, es que no. Entonces, ya sabes, el director técnico, así, ¿no? ¿Y aquí cómo? ¿Y aquí por dónde? ¿No? Y la gente, porque, o sea, mucha gente se estaba viendo la charla, Chester, no se escuchan. Oye, ahora que no sé qué. Oye, se están Y uno cortando. no escuchaba, ¿no? Y el otro escuchando, los otros así. Ajá. Y yo con la presión viendo ahí, ¿no? O sea, Rosa María, que es una linda, que es un amor, que le mando un fuerte abrazo y un beso, ¿no? Mosco también con toda su paciencia y sabiduría infinita. Saludos. Así nada más, así, ¿no?
y Ricardo de la Lanza en la chorcha, ¿no? Entonces, ellos hicieron muy ameno que esa primer noche de estreno, que fue un fracaso en el sentido técnico, ¿no? En el sentido de, güey, al director técnico, ¿vieron cómo le falló el programa? Así de, o sea, yo no me lo hubiera perdonado, ¿sabes? Lloré esa noche así de, como el día que salí de la feria del aguacate porque fracasé ahí en una cosa que hice así, lloré. Igual esa noche así de, hijos, mano, qué mal, qué terrible, ¿cómo no me preparé más? ¿Cómo no lo hice? Pero entonces me venían también a la mente el curso del señor que decía, no, ustedes que se vea más casero, más casual, más... Yo dije, pues sí, mis charlas de voces del backstage van a ser así, ¿por qué tenemos que andarlo produciendo todo? ¿No? Tiene que ser así desde el interior de nuestra casa, hay una justo con Andrés David ahí, que se ve que está hasta poniendo la maceta ahí a un lado para que se vea más o Yo menos también lindo. hacía eso. Y yo así de, ya, total, que se dé como se tenga que dar, ¿no? Sí quiero irlas profesionalizando, la verdad es que sí quiero hacerlo no porque no lo esté haciendo con seriedad, sino con unas herramientas que me brinden una facilidad más de poder poner unas pantallas, una Pero al cortinita, mismo Estamos una tiempo cintilla linda, ¿no? lo estamos aprendiendo. Estamos Claro, O sea, aprendiendo. claro. yo de pronto digo, está esta paradoja de, no, acababa yo de terminar el diplomado de coproducción con España y el mundo cambió. O sea, qué padre lo que estudiaste, ya no hay eventos Bueno, presenciales, estamos entrando a una época donde todos los productos, voy a citar profesionales del área de mercadotecnia, donde todos los productos, incluso el aprendizaje y el aprendizaje artístico van a tener ya de manera permanente una pata telemática. Eso es por un lado. Claro. Por otro lado, los productores in situ, es decir, en mi corazón, albergo así, como decía Selena, la esperanza de que algún día volvamos a retomar, quizá con un nuevo modelo, los eventos presenciales. Estábamos nosotros trabajando en cómo retomar en esta nueva era el Festival de Cine Tapalpa, que tú lo conoces. Ahora se tiene que pensar desde otro paradigma. A mí me interesaría saber si tú estás pensando, si ya tienes claro cuál es la distancia entre asiento y asiento de los asistentes, si hay que tomarles la temperatura, porque esto de alguna manera va a evolucionar hacia allá, ¿no? Es decir, cuáles son las medidas que la Organización Mundial de la Salud está proponiendo que nosotros como organizadores debemos asumir, ¿no? Unas de estas son, se deben hacer pruebas de COVID a las personas hacia los eventos, el distanciamiento social, en qué eventos debemos permitir o no que se cubra el rostro, provocar o no, qué medidas se debe tomar un equipo de producción, tu equipo de producción, tú que manejas equipos grandes de producción, qué medidas estás pensando tomar para seguir adelante independientemente de las plataformas telemáticas, qué medidas se pueden tomar o se deben asumir si uno de nuestros asistentes en la prueba de temperatura y demás tiene COVID. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Sí. Mira, ya hay toda una serie de protocolos por muchas instancias, ya hay muchas universidades que ya trabajaron, Y de hecho muchas la misma instituciones UDG, públicas, ¿no? la misma UDG, ya hay muchísimos protocolos. La realidad es que ante lo que estamos viviendo no hay una certeza de nada, ¿no? Eso es lo más terrible, o sea, sí podemos decir el 1 sí cuenta, sí el cubrebocas, sí los lentes, sí la careta, sí la temperatura, Que eso sí, pero pues, es decir, eso es lo mínimo que tenemos que implementar. Por ejemplo, si nosotros reactivamos en un evento de noviembre, diciembre, ¿no? claro, eso Pensando. ya es ley, eso ya es ley. sí es ley, O sea, si, Ya es ahorita, ley. si vas a la tienda, lo tienes que tener, ¿no? Hasta que no claro. tengamos nuevas indicaciones de parte de las narrativas gubernamentales. ¿Es correcto? Claro, es correcto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en la realidad? ¿A qué voy? Nuestro queridísimo Arturo, el trompetista, que se enfermó de COVID, que subió su video hace no sé cuántos días híjole, para los que no creen, sí, estoy enfermo, esto, lo otro, ¿no? Subió uno ayer antier, donde ya habla sobre cómo fue su proceso, cómo fue ir a tomarse la prueba y todo con mucho orden, ahí dicen en los servicios de parte de la Universidad de Guadalajara y todo, y ya está en recuperación, pero dentro de su charla, dentro de sus comentarios de 3 minutos, 5 minutos, menciona algo muy importante. Mi roomie y yo. Él da positivo y su roomie da negativo.
viviendo los dos pues, en la misma casa. Entonces es donde realmente te cuestionas y dices, híjole, pues es que en realidad ante qué estamos, ¿no? O sea, ¿de qué manera realmente ocurre el contagio? O sea, porque es un hecho que estuvieron ahí, o sea, fueron en el mismo carro, esa es la prueba, viven en la misma casa, o sea, antes de saberlo ya, o sea, ¿cómo fue? Porque él mismo narra que le preguntaba a su roomie, oye, ¿y tú te sientes así? Tú, o sea, no. Entonces es donde te cuestionas, comienzas a preguntarte realmente cómo ocurre, qué tanto estas medidas de prevención, seguramente sí, nos ayudan mucho, pero entonces hace cuestionarte un montón más de cosas. Es que ahí está, creo que también meollo de asunto, organismo. Cada Ujú. organismo y la deficiencia o las ganas, vamos, qué tan fuerte es tu organismo. Es decir, cómo se adapta tu organismo a este bicho. Eh, Ahorita precisamente tenemos tristes en relación a una muy querida amiga, misma casa, toda la familia, y hay un caso, ¿no? Claro, Y resulta que también a lo mejor este roomie, Chester, tendrá que ir en 4 o 5 días. O sea, claro. no es la misma prueba hoy Sí, que en una semana o a lo mejor 4 días y a lo mejor sí da positivo. Pero claro, finalmente seguimos, así como estamos aprendiendo estas herramientas, estamos aprendiendo este bicho, porque claro. el bicho está causando muchísimo daño también en esta, dependiendo tu organismo. Sí, ¿Qué sí, tan yo fuerte tengo, estás? ¿Cómo estás? sí, ¿Cuál es tu alimentación? ¿Cuáles son tus hábitos? O sea, sí nos vamos a dar cuenta que la salud cuenta, la salud claro, cuenta. Y es sí. muy importante para también, así como esta conciencia de cómo cuido a los demás y me cuido, es empezar a cuidarte a ti mismo, ¿no? Y creo que eso es básico para esto. Sí, sí, justo lo que mencionas también. Yo tengo un tío muy grave, pues también ya con, o sea, con COVID, ¿no? Ya con una situación complicada, ¿no? Ya ahí va saliendo. O sea, yo realmente tenemos en la familia, pues que va a salir, ¿no? Su familia está completamente bien. Él salió en 6 ocasiones, ¿no? Y en una de esas seis Wow. ocasiones que salió, pues ¿Se y él pescó? cuidándose y todo, ¿no? Porque lo que sí me dice mi familia es que sí era de las personas que se cuidaba y que ponía mucha atención. Y como tú dices, no sabemos realmente a qué nos enfrentamos, de qué manera, ¿no? No sabemos si la gente realmente va a querer ir al teatro, ¿no? Si va a querer a... Yo estoy seguro que sí. O sea, creo que Claro. existen las dos posturas. La postura de, por supuesto que sí, vamos a comenzar a ver los espectáculos y la gente los va a llenar. Va a ocurrir lo que nunca, ¿no? O sea, no sé, ojalá. Pero también está la otra parte de, en serio, sí la gente va a ir, se va a arriesgar, porque, claro, si nos vamos a la playa, no hay riesgo, pero no sé, ir a un teatro, a encerrarme, ¿no? O sea, no sé, híjole, que en una de las reuniones que se hicieron con Cultura UDG, estaba gente ya de Ticketmaster, ¿no? Y ellos ya habían hecho una serie de Mm. encuestas de qué es lo que quería consumir la gente. La gente no quiere consumir streaming, no quiere pagar por estar viendo cosas en video. La gente no quiere salir a meterse a un teatro. La gente lo que quiere es salir a espacios libres, ¿no? A espacios públicos donde pueda estar. Esas son como las tendencias de una encuesta muy rápida que hicieron ellos, como para darse cuenta de hacia dónde comenzar a virar la parte del espectáculo, del entretenimiento, ¿no? El arte y la cultura, ¿no? Hacia dónde tenemos que comenzar a mirar, de qué manera la gente se va a sentir segura, de qué manera tú también te vas a sentir que estás haciendo bien, porque aunque entiendo que existe un gremio en el que literalmente mucha gente está muriendo de hambre, también, ¿qué tanto vamos a hacer bien? ¿No? O sea, También. esa es la otra parte que yo digo, ¿en serio nos vamos a poner necios a decir, no, abramos? ¿No? Digo, a mí se me hace terrible las decisiones que tomaron con respecto al fútbol, por ejemplo. Digo yo, ah, ¿en serio? O sea, entiendo que ahí es una cuestión de repente, una cuestión económica, mucho dinero, probablemente, no lo sé, ¿no? No creo que haya sido una de las mejores decisiones. Y el otro día que se reactivaron las academias de danza, ¿no? Ya se logró la reactivación, ya se dialogó muchísimo. Yo he estado dándole mucho seguimiento porque conformamos
estamos conformando, pues estamos en el proceso de conformar una asociación que se llama Red Independiente de Agentes Culturales, RIAC Jalisco, ¿no? Ahí donde estoy colaborando. Y los chicos tuvieron toda una serie de charlas con las academias, con gobierno, con un montón de instancias. Y Giovanni Garrido, otro muy buen amigo por ahí, me decía, oye, chiste, entonces ya abrieron. Dije, ya abrieron. ¿Qué escuela me recomiendas? Ninguna. En este momento, ninguna. O sea, sí, qué bueno que ya abrieron, qué bueno porque ya hay muchos que tenían la necesidad de abrir porque iban a perder parte de su patrimonio, ¿no? O sea, tener una academia, tener profesores, tener todo esto pues no es fácil, ¿no? Pero yo, de amigo, en este momento te digo que no. No lleves a tus hijos así. Si se pueden quedar en su casa, si tienes toda una pantallota donde les puedas poner la clase virtual, háganlo ahí en la pantallota en la clase virtual, ¿no? ¿Sabes? O sea, Totalmente, totalmente. sí, entonces yo también Pero he finalmente procurado es esa parte. esto. Finalmente es esto. O sea, si vamos a regresar. Eso puede quedar medio claro. Vamos a regresar, pero ¿bajo qué circunstancias? Y ahí es lo que creo que es tan independiente y que es criterio de cada uno. Si yo me quiero cuidar para cuidar a los otros, que así, vamos, es el criterio, ¿no? Hay que estar muy claro. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Chester. Esto del fútbol es una estupidez. Perdón, cada quien. Porque entonces vamos a hacernos la pregunta de la única casa que tenemos, que es este planeta, porque ahí sí nos unió esta pandemia. Somos lo mismo. Si la patita de aquí, decía Trino, ¿no? Que así es el planeta. Si tú afectas esta patita, la orejita del animal, lo va a resentir. Entonces, vamos en el mismo barco en muy diversas maneras y formas, pero creo que la conciencia aquí es ¿cómo voy a cuidar? O sea, ¿qué es más importante? O sea, yo sé que es importante la economía. Lo que es importante es ver, y que además este bicho terrible nos ha hecho ver, es esta vulnerabilidad de la economía también. La pésima distribución de riqueza, el pésimo descuido a las cosas importantes como la salud, que se nos olvida. Entonces yo creo que independientemente, vamos, nuestra profesión, yo lo vi, me dio muchísima tristeza llamadas para el Premio Nacional de Cerámica, que sabemos que nuestros artesanos tienen 6 meses produciendo y 6 meses cosechando. Son campesinos, la mayoría. Y ahorita su sueño era, hace 4 semanas teníamos que estar haciendo el Premio Nacional de Cerámica. ¿Qué haces? ¿Te arriesgas a nada más que pongamos en pantalla la pieza? O sea, yo creo que ahorita es cerrar. Yo creo que ahorita es abocarnos a todos estos que hay una vulnerabilidad en su economía. ¿Qué hacemos para ellos? Y cómo, de manera gradual y con cuidados, acercarnos a esta parte vulnerable. Lo demás va a existir, existe, está ahí, pero yo creo que es un momento de generar una conciencia profunda, interna, porque todos estamos conectados. Todos necesitamos de todos. Yo lo que pienso es que hay hasta donde vamos, hay una narrativa mundial de salud de lo que se sabe, lo cual no significa que sea todo verdad. ¿Por qué a uno, es lo que yo siento, por qué a unos les da y a otros no? En mi experiencia, en pláticas anteriores, entre ellas con el señor Igor Lozada, hablábamos sobre que sí podemos controlar. La empatía, los mercados comunitarios, el quedarte en casa, el yo me pongo el cubrebocas porque cuido al otro, aunque yo crea que esto no existe, que aún hay gente así, y yo lo respeto. Es decir, claro, esto nos está enseñando el respeto al otro. ¿No lo crees? Bueno, ponte el cubrebocas por respeto al otro. Es eso. Pero todavía no sabemos de qué va esto. Pero yo sí creo que desde hace mucho tiempo, es decir, desde antes que existiera una pandemia donde hablábamos de un México lleno de diabetes, lleno de obesidad y de gente joven que tiene cáncer
que somos la generación joven del cáncer. Es decir, yo era Ujú. pequeña y el cáncer le daba a uno de 50 abuelos, Sí, sí, sí. seguramente en Ujú, algún lugar lejano. Y ujú. ahora Así es. nosotros, a mis hermanos, a mis amigos, a mis primos, ¿no? A los más jóvenes les da cáncer. Ujú. Eso nos lleva a pensar en un sistema alimenticio y en un sistema emocional que no funciona. Si esto es consecuencia del sistema económico y social, dependerá de la inteligencia de cada uno. Pero eso sí, es decir, la forma en la que pensamos, la forma en la que comemos, sí nos compete. Sí, Esa siento yo, y se lo dije a Igor en esta claridad, esa para mí debe ser la narrativa de los gobiernos, De sí. ley. de Totalmente. todos los gobiernos. Totalmente. O sea, Totalmente. independientemente de si la política o la no, ¿cómo elevas tu sistema? Sí, sí. Eso puede no salvarte, déjate el COVID. Todas las De demás Sí, todo lo demás. enfermedades autoinmunes, es decir, que la sí, gran sí, sí. mayoría no se curan. Así que yo tengo amigas que padecen, amigas jóvenes que padecen y que es como inédito. ¿Qué estamos haciendo a nivel social? ¿No? Esto ya estaba antes. Entonces ahora el COVID ha sido ha sido un caldo de cultivo filosófico para reflexionar sobre ello. O Por sea, supuesto. la gente Sí. ahora, por ejemplo, yo que estoy en Tapalpa, de pronto me doy cuenta cómo la gente en la ciudad repiensa el campo, repiensa en estos momentos una vida en el campo, ¿no? O sea, pero quizá teníamos que vivir esto, ¿no? Quizá estamos frente a un paradigma filosófico de provocación holística, es decir, del todo. No tiene que ver con un sistema laboral, no tiene que ver con, o sea, tiene que ver, a mí tú me puedes decir, tienes trabajo o no, tú me puedes decir, que estamos también en una sociedad demasiado clasista, tú, ¿no? Pero entonces el ser humano casi como en la antigua Grecia, frente a la filosofía humana, ¿qué sí puedo controlar yo? ¿Qué no depende del destino de los dioses? ¿No? ¿Qué no depende del otro? De hecho, sí creo que estamos ante un paradigma clásico, es decir, volvemos al origen, en Sí, claro. todo. Es decir, si tú piensas las artes, pues bueno, pensemos en el teatro de Epidauro, ¿no? Y cómo la gente iba a sanar ahí a través del teatro y de la danza. Si tú piensas en la evolución de los géneros, no hablo de la plástica porque aquí está la señora Sandra Carvajal, que ella sí sabe, pero cómo tienen que ver con los paradigmas rotos a lo largo de la historia. Yo creo que estamos frente a eso y estamos frente a lo más humano que nos han puesto enfrente para volver a pensarnos, no al vecino, no al No, otro, pero es como a dice uno. Chester. O sea, pero aquí, Dolores, perdón que te interrumpa. O sea, sí, la economía, o sea, no puedes pensar primero economía si no piensas en salud, porque salud es lo humano. Y Totalmente. como dice, o sea, esta parte que dice Chester, sí, ¿cómo vemos cómo en un sistema, cómo es importante? Bueno, a mí me impresionó las decisiones, por ejemplo, de nuestros vecinos del norte, ¿no? Terrible, primero la empresa y ya luego vamos viendo cuántos van cayendo. Exacto. Dices, No, ¿cómo claro. es posible? Esta Francia que había caído en la privatización de todo, cuando era el sistema social más increíble, ¿no? De primero el ser humano. Vamos, la República Francesa está basada en eso. ¿Y qué acaba de suceder? Se regresa. Claro. Entonces, yo creo que en este sentido, no es el equilibrio, ni siquiera es el equilibrio. Sí o sí, primero es el humano. Totalmente. Sí, sí, definitivamente. Primero tenemos que aprender a vernos, a reencontrarnos, Esa a pausa, amor, esa pausa que tú esa dices, pausa, ese esa parón que pausa es recordar que no somos inmortales, que somos pequeñititos, chiquititos. No lo digo como para hacernos, Y o sea, la que somos victimización, una cadena, o sea, es decir, lo que me afecta pero a esos mí, pequeñitos se tienen que ir sumando. O sea, igual, ¿no, Octavio Paz? Los otros que me dan plena existencia, los otros que sin ellos yo no soy nadie.
O sea, esa parte filosófica que tú dices bellísimamente, Dolores, y que Chester lo dice, es que esta pausa me dio esa posibilidad de recordar que soy humano. Sí, claro. Y las artes están basadas en eso. Entonces, claro que las necesitamos, claro que lo vamos a hacer porque nosotros nos dedicamos a esto. Sin embargo, tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando con los otros. Los necesitamos, nos necesitamos todos. Y si la economía ha hecho que lleguemos a que se mueran tantos, lo estamos haciendo mal. Totalmente. Y la vida nos está dando esa oportunidad de esta pausa, así como dijiste, Chester, decir, ¿quién soy? ¿Cómo, mis afectos? ¿Dónde deposito mis afectos? ¿Dónde está mi salud? ¿Dónde está todo lo demás? Yo creo que es un renacimiento en esta resistencia, ¿no? Es un renacimiento, pero sí hay que estar conscientes, así como el cáncer, unos se van, otros no. Es cuestión de organismo. Sí. Es cuestión, y creo que es muy importante la educación en los niños para esta nueva generación. Los que se queden, esto va a ser, no es una primera guerra mundial, no es una segunda guerra mundial, no vemos bombas, no vemos, pero ese dolor es el mismo dolor, más silencioso, que me parece más perverso, ¿no? Sí. Pero creo que la conciencia está ahí. Somos humanos y el humano necesita del otro. Si no, no sirve la economía para nada. Ahorita, nuestros hermanos, nuestros compañeros que la están pasando muy mal, sí creo que los gobiernos tendrían que estar haciendo mucho más. Y hablo específicamente en casa. Yo creo que sí, todos estos amigos héroes que hacen teatro, porque yo creo que son los más afectados, los actores, porque yo lo veo con los pintores, pues vamos a la calle y vemos y ponemos en plataforma y gracias vida, universo, que hemos podido estar vendiendo. En tiempos de pandemia, creo que yo estoy haciendo mis mejores cuadros, o sea, estoy aprendiendo a pintar bien, que en conciencia, en pausa, ¿no? Pero y nuestros amigos teatreros, yo creo, actores, directores, la están pasando muy mal. Y creo que también, así como los años 30, se hicieron estos grandes subsidios y los grandes grupos de protección a los actores, deberíamos de retomarlo. Y ser bien conscientes, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Hablando contigo, sí. Chester, ¿cuál va a ser la iluminación? ¿Cuál es la iluminación de la pandemia, cariño? Pero mira, justo ahorita que mencionas toda esta parte de los subsidios y esta nueva red que estamos tendiendo y que estamos tejiendo, tiene que ver mucho con eso, con batallas que dejamos de pelear. O sea, yo recuerdo desde que estaba en la universidad estudiando artes, yo recuerdo que iba y decía, no, es que la universidad nos tiene que dar, nos tiene que apoyar, es que tenemos que pertenecer a la compañía y hacer nuestro servicio social ahí y bla, 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 desde que estaba chavo, ¿no? Y la gente me veía en la escuela así como bicho, ¿no? Así como que, ok, no, es que aquí somos apolíticos. Yo, ¿cómo que son apolíticos? Estamos en la escuela de artes, deberíamos de ser los primeros en salir, manifestarnos, gritar, ¿no? Pero es hacer, ¿no? Es construir, es hacer, sí, es hacer. Pero entonces, creo que dejamos de pelear muchas batallas. Creo que dejamos de pelear muchas batallas. Dejamos de fijarnos mucho en nuestra labor, en nuestro quehacer. Y en ocasiones nos cuesta trabajo creernos lo importante que somos. Creo que esta pandemia nos ha dado la posibilidad de darnos cuenta que somos muy importantes, pero que también estamos poco valorados por nosotros mismos. Yo lo veo y digo, punto. A ver, muchachos, ok, entiendo. Sí, y escuchar perfecto. Nuestras voces, es decir, esta generación de comunidad, como hablaba con Igor, una comunidad más valiente. Y me incluyo. Sí. Las luchas que dice Chester, o sea, totalmente. Y ahí vamos, o sea, y ni modo, tuvimos que aprender a la mala, o más bien, estamos aprendiendo, intentando aprender y reaccionar a la mala, ¿no? O sea, yo siento que todavía nos hace falta... siento que no hemos tocado fondo, la realidad es que siento que no hemos tocado fondo, que todavía nos falta mucho por seguir cayendo, pero yo veo a los compañeros y la invitación para muchos es, ¿saben qué? Compañeros, compañeras, tenemos que ponernos en orden al día con nuestras cuestiones fiscales, tenemos que ponernos al día y preocuparnos por una seguridad social. ¿Qué ha pasado? Pues hemos dejado de pelear, o sea, sí hay muchas propuestas de parte del gobierno, pero de repente ya no les damos seguimiento. Se anunció una ley y ya la dejamos ahí, ¿no?
ahí está la ley de mecenazgo que no ha podido avanzar, ahí está la ley de seguridad social para los artistas que no ha podido avanzar, y entonces, y no hemos generado esa sinergia entre toda la comunidad cultural para realmente poder llegar y, oigan, ya, ¿no? Ya fue. Por supuesto. O sea, por supuesto, cariño. Ve lo y- que le llevó a María Rojo más de 15 años. 15, Sí. 20 años, hasta que tuvo la oportunidad como senadora, ¿no? Para Claro. INCINE y todo. Pero lo demás, de no ser los sindicatos creados por después de la posrevolución con los muralistas, se acabó. No Se acabó. hay leyes No hay. nuevas No hay. para los creadores. Ujú. Ahora, también tenemos que ser honestos, ¿qué estamos creando? Bueno, que ya es otra cosa, ¿va? O sea, porque tampoco somos todos los que estamos y todos los que, porque también hay que decirlo, ¿no? Pero sí ya es otro, como para otro Es para otras dos situación. charlas. Sí, porque luego también hay mucho con el puño alzado y a la mera hora como que 20 pasos para atrás, ¿no? O yo Sí, no claro. decía eso. Entonces, pero yo creo que sí, legislar desde la alimentación, que creo que el gobierno ahí está haciendo cosas positivas, vamos a ver. Yo me acuerdo una amiga entrañable, adorable, Natalie Bro, que vino a este país hace 20 años y dijo, lo que amé de este país era ver a los niños comer sus frutas en la calle y sonreír. Y me voy de un país donde veo a esos niños con una cara de adulto comiendo papitas. Sí. ¿No? Sí. El deterioro de nuestro país es muy claro. Y creo que como creadores sí nos toca. Tenemos una gran obligación de cambiarlo. Sí, Sandra, pero también un poco en este contexto de que dices sí las leyes, sí legislar, pero esto que dice Chester es muy importante. Como dice, hay agentes o artistas o creadores que no están al día en sus impuestos, que no se dan de alta. Desde ahí, la estructura, el origen, claro. Que no, es decir, ¿somos una parte de una comunidad de manera madura o no? Ahí está el punto. O sea, yo sí quiero que me den, sí quiero la beca, sí quiero que me protejan, pero no puedo ir y hacerme cargo de mi ser social. Claro. Exacto. ¿Cómo sustentas porque somos ciudadanos. Tienes que ser congruente, O sea, soy un ciudadano que se dedica a... Y también entiendo que los mecanismos fiscales... Para lograr transformaciones importantes empiezo por mí y en mi primer círculo. No. Exacto. Y de ahí... Es como si yo voy contigo y te digo, es que eleva sistema inmune, come bien y yo trago papitas. Claro. ¿Sí me explico? Ahora, que lo hemos platicado. Hay 2 pesos, sí, pero y la educación, es decir, 2 pesos y me compro un gansito, o 2 pesos y me compro una manzana. No, se compran el gansito. Es una metáfora. Sí, pero lo es, claro, pero lo estamos viendo. Así es. Así es. Y la situación también, por ejemplo, en el tema de nuestra tributación fiscal y seguridad social, como bien mencionabas, Sandra, la realidad es que tampoco es que existan medios tan sencillos para que nosotros podamos entrarle al sistema, ¿no? O sea, claro. Tampoco ha sido fácil, ¿no? No es equilibrado. No es equilibrado. Como una prestadora de servicios, si luego pago masiva e ICR por una mini, o sea, ya me atoré en la compra de la paquete. Lo que me cobra el internet por la factura, no es eso. Vale la cuenta. Porque yo lo veo, o sea, por ejemplo, cuando puso la galería, ni siquiera existe, o sea, el rubro. Si te das, o sea, si, no existe como rubro, ¿no? Fiscal. Sí, no existe. Dices, ok, entonces estoy como antigüedades y decoración, no sé qué, ¿no? Claro, ¿no? Vale. O un centro cultural, de pronto mételo como centro nocturno, porque no existe, ¿no? Va a ser más fácil. Si no tengo los ingresos de un centro nocturno, ¿no? Pero luego este rollo de la industria creativa, que yo tengo mis asegúnes ahí, solamente es, si gano algo, o sea, si gano algo tengo que dar una factura, y ya. Y todo lo demás, o sea, no podemos ser nada más entes que facturan. Claro. Es irrisorio. O sea, cuando tú vas como a pagar esa facturita que lograste vender un cuadro, ¿no? O 2 al año, 3. ¿Quién es ese bebé que anda por ahí? Una hadita. Ya corrió. Hermosa. Entonces, yo creo que sí, es organizarnos, que esta pausa, yo creo que es muy rico esto que estamos diciendo, ¿no? No nos hagamos güeyes, primero, uno con uno, nuestras obligaciones, y de ahí avanti, ¿no? Claro. Avanti.
tú y yo acá deschongándonos y Chester nomás nos ve. Y lo que, no, es que, ¿Qué es que no esta te discusión yo estaban ya la he tenido entrevistando? mucho. Yo digo, no me canso, porque la verdad no me canso de repetirlo. Tenemos que poner orden, no solamente en nuestra vida personal, ¿no? En esta parte holística que tanto se menciona, pero tenemos que poner orden también en nuestra vida como ciudadanos, A ver, ¿no? pero la parte holística, la parte del ciudadano es a lo que me refiero con lo holístico. Lo holístico no Que es se lo tiene que holístico sumar, allá, sino integral. Ya, integrar. Lo holístico es, te ve todo, ¿sí? O sea, tiene que ver con el ciudadano, tiene que ver ya. con lo saludable, tiene que ver, o Se sea, suma. Eso yo este universo, ¿no? Este exacto, universo. me refiero, te hablo de una manera holística, es decir, de tu todo, no significa Integral. todo nada más al iluminador o al gestor o al productor, sino a ti como ser humano que te implica el ser papá, el ser un generador de economía, de ser un agente cultural, de ser maestro. A eso me refiero con lo holístico. Pero creo que también está que se ha malentendido lo holístico. Sí, sí, sí. Definitivamente. Bueno, y sí, el punto es que sí tenemos que poner mucho orden y no creo que las cosas vayan a cambiar mañana, porque eso también es lo que yo le digo mucho a mis compañeros. A ver, la batalla que estamos librando ahorita no es para la inmediatez. Sí, entiendo que hay gente que está pasándola muy mal y que tenemos que apoyarlos y que tenemos que recolectar alimentos y que tenemos que ver cómo podemos ayudarles a salir adelante su día a día, pero la batalla está en el mediano y en el largo plazo. O sea, tenemos que Totalmente. ver, yo les digo, a ver, si yo estoy en este momento preocupándome a mis 42 años, es porque quiero que a mis 80, que pretendo llegar un poquito más para allá todavía, ojalá, ¿no? Claro que O sea, sí. tener una casa donde irme a retirar con mis compañeros actores, con mis compañeros bailarines, así como que saben que ya me cansé, ya no quiero yo ni siquiera estar en una casa, ni mantener esto, ni nada, familia. Yo me voy a ir a mi casa de retiro preciosa que hicimos allá en Tapalpa, en Mazamitla, en Ajijic, donde sea, Tapalpa, ¿no? por favor. ¿Verdad? Ahí Me es voy, la Claro, sede, ahí va a ser la sede de ahí vamos todos a hacer- nosotros. me voy con todos mis demás colegas, actores, actrices, artistas plásticos de la generación. seres Bye, allá. holísticos. Exactamente. Pero mira, Entonces, ¿sabes qué, Chester? Es ciertísimo. Dolores siempre lo dice. No hay dieta de 3 días. No hay pastilla sí, mágica. Son no, no. procesos, como Ujú. todo. O sea, llegamos a un nivel profesional, ¿no? Con mucho tiempo de oficio, de trabajo. Sí. No puede ser rápido. Yo quiero darle voz a la gente que se ha conectado y Ay, que nos sí. deja mensajes. Quiero darle las gracias a Ani Navarro, que se ha estado conectando a las charlas de verano de Epifanías y no quería dejar de saludarle y agradecerle. Se aventó la charla de Liz Gallardo que subió Cultura UDG y Precioso. me dice que a partir de eso ha sido un gozo recuperar la voz de Elena Garro y está retomando los recuerdos del porvenir. Qué lindo, gracias por el comentario a mí. Debbie Macías, que le escribe a Chester, dice, padrísima iniciativa de hacer estas charlas, mi internet está fallando. Saludos a Chester, estaré muy pendiente, siempre tantísimo que aprenderle. Gracias, Debbie. Marta Cantón, saludos a los tres, los escucho con mucho gusto y cariño. Muchísimas gracias. Quería darle voz porque me veía aquí los mensajitos y bueno, muchísimas gracias por conectarse, por saludarnos, por opinar y continuamos. Venga, ¿en qué nos quedamos? Pues en los seres holísticos y en que todo, y dice Sandra que todo es un proceso, yo creo que también, yo creo que estamos No en un es rápido. proceso de purificación. Para mí estamos en un proceso de purificación, es decir, 20 que nos caen, reflexiones que no habíamos tenido, cosas que creímos que nunca se iban a necesitar, diálogos necesarios, reflexiones que intercambiamos. Creo que el mundo está pensando y creo que nos estamos Sí, pensando. Y eso me parece un gran avance ya como civilización. sí. Sí, es un gran avance el que estemos pensando. En lo que no debemos de incurrir es en el error que creo que siempre hemos caído, de estamos pensando otra vez nada más para nosotros. Porque salimos a la calle y te das cuenta que ya afuera hay mucha gente que no está pensando, ¿no? Entonces, justo todas estas reflexiones que estamos teniendo nosotros, porque nuestra naturaleza de la profesión nos ha mantenido aquí encerrados, o sea, yo leo a Mauricio Cedeño de repente así con mucha frustración y dice, yo salí al súper y siento que soy el único loco que está encerrado en mi casa.
¿no? Y digo así, híjole, Mau, pues sí. Tiene toda la razón, tiene Así toda como la que- razón. Sí es horrible, Entonces, sí es dices, horrible. sí estamos reflexionando. Lo importante es que todas esas reflexiones podamos permearlas, ¿no? Yo con mucha tristeza veía de repente ahí las encuestas que salían ya sobre cuál es el rango de edad y el nivel de educación que tiene la mayor cantidad de gente que está infectando por COVID. Y dices, claro, es un problema de educación, ¿no? Dices, la mayor parte de la gente que se está infectando, según lo que leía el otro día en una nota, es gente que no tiene una educación superior. Entonces dices, aquí hay un indicador muy claro de que hay algo que está mal, ¿no? O sea, si no nos damos cuenta, si no lo vemos, es porque realmente estamos mal. Es como las declaraciones del gobernador de Puebla, cuando dijo que solamente le daba a la gente rica. O sea, yo eso sí no lo podía creer. Yo así de, no, por favor, díganme que es una mentira que es el Mátenlo. gobernador. Exacto, díganme Qué que es una mentira que es horror. el gobernador. O sea, Sí, hay no. gente, O sea, bueno, ¿estamos de acuerdo? en casa, mi vida, en Creo que casa, ¿qué te digo? yo creo que el COVID Entonces, también Damos nos pena. ha mostrado mucho cómo somos, ¿no? Creo que el por COVID supuesto. ha sido como una luz, Nos ha expuesto. está expuesto. Exacto. Mucho. Entonces, por supuesto, sí, hay toda una serie de reflexiones, sí hay muchísimas mesas, sí hay muchísimo diálogo, sí cómo vamos a salir, pero tenemos que permearlo, tiene que llegar, no tiene que quedarse aquí con nosotros, esto Toda la deben de razón. escucharlo, o sea, esa es la parte importante y es donde creo que hemos fallado como artistas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que yo veo? Que nos comenzamos a preocupar mucho por nuestra obra, ¿no? Y no, El objeto terminado. exacto, ¿no? Y no realmente cuál es la repercusión que está teniendo allá afuera. Porque claro, en el proyecto pues tenemos que poner ahí, no, por supuesto, el impacto social va a ser así y entonces, ay, pero a ver, ¿en serio? Eso, Chester, son las cosas hermosas, por ejemplo, del Festival de Tapalpa. O sea, la Exacto, repercusión social y de que estén exacto, esperando, ¿qué hubo? ¿Qué sigue, no? O sea, ya se exacto. generó con, bueno, Dolores te lo pueda Y decir con mejor. Eso es muchos lo que yo otros, vi digo, como hablamos de público, Tapalpa, pero con muchos otros festivales también, o con sea, muchos Claro. festivales, pero es que es bien interesante lo que dice Chester. Seguimos haciendo como islas, ¿no? muy importante. Cuando hay que tomar los ejemplos, digo, imagínense proyectos como Medellín, ¿no? Que es más sonado y con frutos que siguen dando ahorita, Sí, ¿no? De réplica de estas bibliotecas, réplica de esta posibilidad, cómo se están uniendo. O sea, si nosotros nos fijáramos cuando en México era importante, cuando se creaban y se construían los mercados públicos, los ujú, mercados, había siempre un teatro y una sala de exhibición, sí, una plazoleta para que hubiera eventos en medio. No es esto que se puso de moda, que salen en Europa cantando divinos en el patio. Esto ya pasaba en México. sí, sí, No toda una podía unidad, haber una todo, construcción exacto, si no había otra edificación, o sea, una infraestructura cultural. claro. No Sí, podía todo un tema ahí existir. todo un tema de una unidad, ¿no? O sea, todo un Así tema es. de vamos a brindar toda esta serie de servicios porque la gente lo requiere, ¿no? El esparcimiento, el consumo, porque tampoco hay que satanizar al consumo, ¿verdad? O sea, Para nada, lo necesitamos, lo cariño, es una necesitamos, realidad, pero ¿no? no que quede en el texto político de la herramienta social. O sea, era Exacto, real, era orgánico. O exacto. sea, yo me acuerdo todavía que sí estaba la cultura en canasta básica. Sí, 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 No sí. estoy no soy más ruca que, pero sí, vamos, lo viví, ¿no? Lo viví. Sí, Y cuando tú empiezas a estudiar el sistema público que tenía nuestro país, ahí estaba. ahí No hay está. que ir a otros Sí, países. Hay no, que hay un retomar momento, cosas positivas exacto. en nuestra Hay un cultura. momento en el que se da una ruptura muy fuerte y entonces yo me cuestiono mucho y me pregunto mucho ahora con todas estas nuevas plataformas digitales y que el streaming y digitalicemos las obras de teatro. No, y eso no es teatro, estas discusiones ahí que siento que Ay, no que llevan a ya ningún fueron. lado. Exacto, que ya Que ya fueron. Y yo fueron, digo, ya, O sea, ¿no? que ya aparte, fueron, ya Este, no, fueron. aparte yo creo que son herederos directos de Sófocles, güey, para decir directo que es teatro y que no es teatro, ya lo dije. O sea, exacto, ¿no? Yo digo, ya, eso ya fue. Entonces,
más bien preocupémonos por lo que sigue, ocupémonos de lo que sigue, ¿no? Que O tenemos que sea, estar haciendo hoy. Claro. exacto. Yo leí el otro día justo sobre esta competencia que, bueno, si es que subimos nuestras obras, vamos a estar en competencia contra las demás cosas que tiene Netflix, vamos a estar con competencia contra esto. A ver, el teatro ha estado en competencia consigo mismo desde 30, 40 años para acá. El otro día lo mencionaba con Mosco y él comentaba, es que desde que yo recuerdo el teatro está en crisis, ¿no? Las artes escénicas están en crisis. Y yo digo, qué terrible que hayamos aprendido a vivir con esta situación de estamos en crisis. Cuando yo siempre he dicho, no es cierto, no es que exista una crisis, es que hemos enfocado mal las cosas. Yo, por ejemplo, ahora que César Tena, que por ahí lo entrevistaste, creo que también, querida Dolores, César Tena, que van a abrir la licenciatura ya de, en teatro, ¿no? Que lamentablemente les cae justo en este momento, Elizabeth. Yo le decía, bueno, sí, pero es que yo creo que la danza tiene más público que el teatro. ¿En qué sentido? La danza amateur, como la vemos, o sea, la danza en las academias mete más público, más espectadores que toda la cartelera teatral de Guadalajara. De eso Totalmente, estoy seguro. Y totalmente. eso nada más en los fines de cursos, entre los intermedios, estoy seguro que las 500 academias que existen en Guadalajara, ¿no? Meten más espectadores que toda la temporada de teatro, ¿no? O de Totalmente. danza, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ese público? ¿A dónde se va? ¿En qué momento se diluye ese esfuerzo de llevo a mi hija para que aprenda, llevo a mi hijo para que tenga una disciplina? O sea, ¿en qué momento se diluye ese público? O sea, ¿en qué momento deja de existir ese interés, ¿no? O realmente más me interesaba mientras llevaba a mi hija, a mi hijo, a que tocara el pianito, a que le hiciera acá. Ahí está el meollo del asunto, ¿Dónde? cariño. La poca ¿No? constancia y eso que estás diciendo es ¿No? O sea, importantísimo. en qué momento se diluye? ¿En qué momento perdemos esos espectadores? ¿Sabes? Porque sí, en la danza sí hay un seguimiento desde, digo, tú lo vives, lo viviste, Dolores, ahí en Cabales, o sea, estos festivales enormes, teatros llenos, un fin de semana, o sea, simplemente esa escuela ya cubrió la cuota de muchas compañías de teatro local, ¿no? Durante todo el año. Claro. ¿Qué Es pasa con los ciertísimo. espectadores? ¿Dónde están? O sea, en qué momento se van, ¿no? Una de las cosas de las que más critico yo es que obliguen a los chicos a ir a ver una obra de teatro o una obra de danza. Y los chicos lleguen a la puerta, se paran en la puerta, oye, el programa de mano, ¿no? Y ya se llevan su programa de mano y ellos ya Ya pasan la cumplieron. materia. Ya pasan la materia. O sea, eso no es una formación de públicos, eso no... digo, en algún momento se fragmentó, se disasoció justo esta parte que veíamos eh, como una formación del individuo integral ante su sociedad. En algún momento se disasoció por completo y dejó de parecernos realmente relevante e importante. Claro, cuando no tienes también todos tus satisfactores de primera necesidad cubiertos, pues te dejas de preocupar y te comienzas a alejar cada vez más. Ahora los últimos, Y, sin embargo, también creo, y ya lo platicaré con Susana Romo, porque es algo que me gustaría hacerlo, como esta formación integral desde los primeros años. Tú claro, en Guadalajara hablas de una formación privilegiada para niños en colegios muy caros y muy particulares porque tienen métodos con inclusión de las artes, pero de a de veras. Es claro. decir, ¿cómo formar un público? ¿Cómo generar el gusto? Y no me quiero comparar con otros países, pero es que viene desde la formación en casa, por supuesto, pero desde la escuela de verdad. Desde la Claro, escuela. Como en la claro, primaria nos daban las artísticas. claro. Daba igual si te daban dibujo o bordado, O o, flauta dulce. o palito chino. La corcholata pegada en la cartulina. ¿Sí me explico? O sea, y Sí, eso era como, ¿no? O sea, como, y así se fueron yendo muchas primarias, se va yendo, o sea, pero una formación con una integración, digo, recordemos los sistemas educativos finlandeses o alemanes o así que son súper humanistas con una formación integral. Están las artes incluidas desde una posición seria. Y sí. quiero aquí retomar al señor Jorge Dubati en el seminario de la Cátedra Berman, esta mirada del artista investigador que habla desde esta mirada holística, el ser humano artístico no es que sea artista, es que el arte es parte de un todo desde una verdad, desde la infancia.
Sistema Waldorf. El sistema Waldorf, por ejemplo. Por eso un adulto puede, y menciono esto porque en la cátedra se mencionaba como las artes desde una postura muy seria, ¿no? O sea, Claro. y desde esta postura del arte es un lugar de conocimiento tan serio y tan importante para el desarrollo evolutivo del ser humano como la física. Pero Claro. mientras no le damos ese peso, desde la primera infancia, desde cómo educo, desde la escuela que elijo, que tenga matemáticas y español muy bien para que no me reprueben el sistema C, pero las artes, da igual. Pero el arte... Fíjate que por parte de Pero, gobierno ¿sabes? comenzó un programa. Pero yo te puedo decir, Dolores, yo tengo un libro impresionante, El sistema de pedagogía del arte de los años 30 a los 60 en México. Y no lo puedes creer. Ya hubieran querido los finlandeses. O Ese sea, programa. es muy triste, pero por ejemplo, cuando tú tienes un secretario de educación como Carlos Pellicer, ¿Qué pasó? ¿no? Como Carlos Pellicer y que tienes a un Octavio Paz, o sea, un Claro. premio Nobel a sus 17 años escuchando lo de Agrapa, pero porque además era asignatura ir a Bellas Artes a escucharlo y debatir la palabra. Este español que ahorita estamos hablando, ahí se hacían esta gramática. Te estoy hablando cuando tenía 17 años Octavio Paz, y ese era México. O sea, yo sé que hay modelos maravillosos en otras partes, pero también han existido, porque también yo creo que ahí está ese desfase también sociocultural, que está bien, hay que entenderlo, siempre van a haber diferencias sociales, económicas, así es la vida. Pero si hay un sistema, como tú dices, si realmente nos preocupara, o sea, esta mamá que llega por su chiquito y dice, yo no quiero que mi niño esté haciendo pegatinas de sopita, porque eso es arte. A ver, esas son manualidades y cada cosa tiene su lugar y está lindo y sus habilidades motrices, pero el arte es otra cosa. Sí, exacto. Sí, Es otra cosa. por no ley, digo el ya, nivel que sea más importante que otro, pero es esto que hablas de esta cátedra. Por supuesto que necesitamos para nuestra formación como seres humanos. Sí, yo menciono la cátedra, perdón, es que no, ahorita no terminé la idea. Esta idea de ver el arte como un campo de conocimiento, ¿sí me explico? ¿Qué dije? Campo de sí, conocimiento. No es una cosa agregada, no es una cosa Exacto. secundaria. Si eso, que lo vimos en la cátedra, que logras a partir de eso y perspectiveas a partir de eso, viene desde el preescolar, con esa seriedad, y luego la primaria, con esa seriedad, entonces podríamos hablar de que ahí habría un público para las artes que incluso exigiría más de los artistas, exigiría Por claro. supuesto. más de los gestores, exigiría más de la mercadotecnia, de los mercados y de las instancias culturales. Pero te das cuenta que sigue siendo sistema, que Claro. sigue siendo esta necesidad de integrarnos, que tiene que Sí, ser integral, que tiene que ser desde la raíz, desde el origen. O sea, hemos tenido esta fortuna nosotros, haya sido como haya sido, pero tener esta posibilidad del acercamiento a las artes y amarlas y tener el gusto por. Hay gente que no le gusta, pero cuando tú lo ves, vamos, que no quede en este chorito de la herramienta social tan sobadito, ¿no? Esto que hablas del campo de conocimiento, es que cómo no vamos a reconocernos. ¿Qué es la mejor manera de reconocernos como seres humanos? La filosofía y las artes. Ahí está. Pero a mí me decía alguien cuando ahí estuve trabajando en unas cosas, ¿no? Pero ¿por qué tienes 1000 cuadros para un premio que quisimos hacerlo bienal? ¿Por qué tienes 1000 cuadros y realmente las características de un cuadro, las cosas más sencillas de un cuadro, solo las tienen 10 de 1000? Y te hablo de lo más construcción o composición, color, equilibrio, contenido, ¿no? Lo demás es metafórico. Está bien. Cuando tú ves lo que le pagan a un maestro de artes y lo que cuesta un libro
o ahora con estas posibilidades también que tenemos de los PDFs y demás. Tampoco es una excusa, pero es que también desde ahí, cuando yo veo lo que le pagan a mis amigos, maestros de artes, Sí, sí, sí. Sí, no, en Francia, toda la razón. Sí, ¿qué de hecho estamos comenzó un programa formando? piloto, ¿no? ¿Qué herramientas le estoy dando a mis alumnos? O sea, ¿qué le estoy...? Bueno, perdón, ya, el que Aquí sigue. vamos No. a hablar de la iluminación y de los eventos y así. Vamos a No, hacer no, el manifiesto de la nueva... ¿Cómo se nota que no exacto. nos habíamos juntado, mi El Chester? manifiesto de la Nueva Galicia. No, nada más como para cerrar este tema, Dímelo. pues sí, por parte del gobierno acaba de comenzar un programa, ¿no? Que ya por ley todas las escuelas deben de tener una educación artística, programa al que creo que no le fue muy bien porque no tuvo el éxito que querían porque se mandó, o los chicos fueron a muchos lugares donde se les consideró más como la niñera, como, o sea, que todavía justo no terminamos de entender esta parte de para cuál es la formación, cuál es la verdadera riqueza que tiene una formación artística. Yo para mí en lo personal, y lo digo como padre y lo veo ahora como padre, para mí en la educación primaria, preescolar debería de existir nada más la inteligencia lógica matemática, ¿no? La apreciación de la literatura, ¿no? Las artes, o sea, la apreciación de la literatura y debate, las artes y el deporte. Tan, tan. O sea, serían las 4 materias, o sea, los 4 ejes que deberían de existir. Todo lo demás, ¿no? O sea, para mí sí es muy importante la física, sí es muy importante la química, sí cosas muy importantes, pero creo que primero tenemos que formarnos como seres humanos, como gente que podamos responder, como gente que podamos debatir, dialogar, y ya después nos preocupamos porque además los que son genios para la física, para la química, para la medicina, ya lo traen. Y si les das Se tú las les nota. herramientas humanas, o sea, vamos a potenciar toda esa genialidad que ya trae la gente de manera intrínseca. O sea, yo sí creo, por supuesto, hay toda una preparación, te formas y todo para llegar a ser el gran ingeniero, el gran arquitecto, el gran médico, pero yo estoy seguro que ya lo traes, ya naces con muchas de esas cosas. Y si formamos desde un principio a nuestras generaciones de una manera humanista, va a ser completamente distinto. O sea, yo me quedaría con eso en esta parte para cerrar este capítulo y ahora sí hablar de la luz. Creo que vamos a hacer nuestra escuela, mi Chester. Por favor. Bueno, Ahora sí, platícanos. estamos en una charla de hora y media, yo un poco por las sí, porque luego luego no me las ¿No? aceptan. Ajá. A mí me gustaría un poco cerrar junto con ustedes, según lo que nos has compartido, Chester, sobre el debate acá con la querida Sandra. Pues estamos a mitad de una ola que nos está permitiendo reflexionar, pero todavía es muy temprano para aseverar o asegurar soluciones, salidas y demás. La Organización Mundial de la Salud está dando directrices de cómo se podrían evitar más contagios. Nosotros como gestores, productores, artistas, estamos pensando en cómo se podrían hacer eventos. Lo telemático ha sido nuestra herramienta de primera mano, no solamente para charlar, sino también para aprender. Yo lo que siento como una síntesis es que estamos a la mitad, ¿no? O sea, todavía yo incluso insisto en preguntar y la gente, ustedes como invitados, pues no lo sabemos, ¿no? Estamos haciendo esto, intuyendo esto dicen las instituciones, esto dice el gobierno y estamos buscando caminos. Chester, ¿algo más que tú quieras agregar? No, mira, yo lo único que me gustaría agregar ya para cerrar esto es que efectivamente aún no tocamos el fondo, pero hay algo sobre lo que yo he estado trabajando aquí en mis clases que me estoy tomando también yo solito de ballet ahí, ¿no? Mi cielo. Entonces, sí, porque también fue eso. La primera parte sí fue así como que, ya pasará y ya podré salir otra vez. Y ahora que me doy cuenta que fue una mentira, fue un engaño eso de ya pasará y voy a poder salir, ¿no? Me compré mi tapete, estoy haciendo mi clasecita aquí y comencé a trabajar sobre algo que se llama salto al vacío, ¿no? Wow. Y sí, pensando en esa parte de el vacío puede estar lleno de cosas que no conocemos y de oportunidades. O sea, no debemos de tener miedo al brincar, al pararnos, el verlo, y aunque se vea oscuro y tenebroso, pues hay que brincar, porque además no nos queda de otra.
Yo tengo muchos amigos que en este momento dejaron los fierros, dejaron las lámparas, dejaron el equipo de audio por dedicarse a poner una pizzería, por dedicarse a poner un negocio de repartición de comida. ¡Qué maravilla! Y hay gente que dijo, mira, ahora ya lo voy a poner de manera formal. O sea, me fue tan bien en esto que descubrí una cualidad más que no sabía que tenía. O sí teníamos la cualidad, pero no nos habíamos animado. Entonces, esto nos obligó a pararnos en la orilla, mirar y decir, va, ¿no? Porque a lo mejor lo que estamos viviendo acá atrás es peor que ese salto al vacío. A lo mejor ahí abajo sí nos encontramos, a lo mejor ahí abajo sí podemos ver, a través de todo lo que dejamos allá atrás, sí nos podemos ver a nosotros mismos, ¿no? O sea, eso es con lo que me quedo, es con lo que, así con esa reflexión de, vamos a tener que saltar al vacío. Y va a ser un acto de fe. Así como son las artes escénicas, así como son las artes en general, va a ser un salto de fe. Vayamos a ver qué ocurre, ¿no? Y sí, digo, también lo conversamos desde esta parte privilegiada que decimos, pero hay que preocuparnos también por la gente que no tiene esos privilegios. Y es por eso que también estoy enrolado en muchos otros proyectos donde yo que puedo, vamos a echar la mano, tenemos que echarles la mano, tenemos que echarnos la mano, ¿no? Con eso me quedaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hermosas palabras y gracias por tu tiempo. Por esta cafetería, cantina virtual. Sandra, muchísimas Muchísimas gracias. Gracias, Dolores, por permitirnos esto. Es increíble. Y miren, en un horario normal, o como decía Pancho, ¿no? La imaginación y la creatividad ahorita, y retomar y poder acercarnos y estar nuestras reflexiones. Yo creo que somos 3 seres humanos que creemos en la humanidad y muchas gracias por sus tiempos, por su tiempo. Quiero agradecer a la gente que está viendo este video, muchísimas gracias. La gente que se conectó en vivo, muchísimas gracias por sus agradecimientos y comentarios. Se sube este video a redes sociales y el día jueves tenemos al señor Julio Bracho. Vamos a platicar sobre el actor, la formación y qué onda con Julio Bracho, ¿no? Entonces, nos encontraremos otra vez de manera telemática el día jueves y la próxima semana tenemos a la señora Susana Romo para hacerle algunas de estas preguntas. Y en Instagram platicamos con Natasha Barededia sobre las nuevas poéticas también y la pandemia. Les mando un beso. Igualmente. Muchos besos y abrazos. Bye, Dolores. Gracias.